a ver todo este recorrido por lo que sería la historia de la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, como les decía, más o menos desde el año 0 o -3 o -4, según algunos digan, hasta el año 600. Y para esta clase vamos a cubrir solamente del 0 o bueno, del 4 al 100, ¿no? La historia de la iglesia primitiva. Vamos a cubrir un poquito acerca de la era del Evangelio, la era de la difusión del Evangelio, que cubriremos, por ejemplo, el libro de los Hechos y también un poco de el evento tardío también, después de los Evangelios, después de los Apóstoles, esto es lo que viene, lo que sería las cartas juaninas, que sería primera, segunda, tercera de Juan, el Evangelio de Juan y Apocalipsis también, y vamos a también tocar unos puntos importantes acerca de lo que estaba pasando en la historia, quién estaba reinando, qué estaba sucediendo, qué estaba pasando en conjunto en todo esto. Así que sin más preámbulo, ah, quiero darles primero tres libros que son muy buenas referencias. Ah, para la historia del cristianismo en general, el libro más importante que se cubre y se usa mucho en los seminarios es el libro de historia del cristianismo, escrito por Justo González. Es un libro bastante denso, bastante informativo, tiene más de, creo que son 1500 páginas o más, pero es un libro bastante completo. Es el libro, como les decía, que ocupan los seminarios, tanto en inglés como en español. Ah, un libro que nos puede ayudar para este periodo que vamos a cubrir sería el de Harry Boer, de Historia de la Iglesia Primitiva. Ese lo encuentran también como el del programa FLET, si algunos lo conocen. También ocupa esto. Y finalmente tenemos el libro de Historia de la Iglesia Cristiana, que es un libro de historia, pero más sí, comprimido, de Jesse Hurlbut. Y los tres libros son fundamentales, creo que son de los más importantes. Ha habido otros libros que han salido de autores hispanos. Claro que hay que reconocer que ninguno tiene la profundidad que tiene el de Justo González. Y Justo González ha escrito otros libros también, Historia del Pensamiento Cristiano, es también uno muy conocido. Y él ha escrito también otros libros referiéndose a la historia y a la tradición. Así que algo bien importante que no debe de faltar en su biblioteca. Bueno, pues hablemos primeramente de los antecedentes de la iglesia. Primero, ¿cuál es el antecedente principal? Pues va a ser la venida de Cristo a esta tierra, su primera venida, podríamos decir. Esta es importante porque es la principal piedra del ángulo. Recordemos en Mateo 16, del 15 al 19, cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Le dan varias respuestas y después pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bendito seas tú, Pedro, que no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre. Y dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y sabemos que, ah, a diferencia de los católicos que piensan que está hablando de Pedro como el fundamento de la iglesia, sabemos que ya sea Cristo o la revelación de Pedro son el fundamento de la iglesia. Entonces sabemos que Cristo es esa piedra del ángulo, esa piedra importante sobre cuál la iglesia se construye. Y esto va a incluir su deidad, encarnación, vida, enseñanzas, muerte, resurrección, ascensión y promesa de la segunda venida. Esto es muy importante porque esto también es parte fundamental del Evangelio. No podemos compartir el Evangelio sin hablar acerca de la vida de Cristo, su encarnación, su vida perfecta, su muerte, su sacrificio sustitutivo, su resurrección entre los muertos y su pronto regreso, no como cordero, sino como juez. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta, porque esa es la base primordial de lo que la iglesia, tanto en ese entonces como ahora, debe de estar haciendo, debe de estar evangelizando, debe ser su función principal. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia que está destinada a desaparecer. Otro antecedente muy importante es la selección de los 12 apóstoles que llevarían las buenas nuevas a las naciones. Esto sería haciendo discípulos que a su vez discipulan, y estos mismos serían el fundamento de la iglesia a través de sus escritos, a través de sus enseñanzas también. Entonces tenemos el fundamento principal, la piedra angular es Cristo,
y los apóstoles y sus enseñanzas como los fundamentos, como los baluartes, como ah, lo que va a sostener el cuerpo de la iglesia. Y finalmente, algo sumamente importante es la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés. Sin el Espíritu Santo no podríamos tener iglesia como la conocemos hoy. No podría haber ese fuego, ese poder que tendríamos para evangelizar, para servir, para capacitar a otros para el ministerio. Entonces, el Espíritu Santo es sumamente importante en el antecedente de la iglesia. Entonces, creo que estos tres puntos son los más importantes cuando hablamos de los antecedentes de la iglesia. Ahora, hablando de antecedentes históricos, podemos hablar de que hay algunos puntos importantes. Por ejemplo, recordemos que en los tiempos de Jesús, ah, el Imperio Romano estaba gobernando en todo lo que era el mundo conocido, y en particular en Palestina. Ellos llegan a conquistar Palestina en el año 62 antes de Cristo, y estos llegaron al haber conquistado a los macabeos, que era el pueblo judío que había reconquistado Palestina de los griegos, que la habían tenido por varios cientos de años. Entonces los macabeos llegan y por medio de insurrecciones y batallas importantes, reconquistan Palestina en 164 y reconstruyen a todo lo que es las bases fundacionales de su religión, empiezan a construir el templo, etcétera, etcétera, hasta que Roma llega en 62 y conquista la región. En este caso, no destruyen a los judíos, sino que los permiten tener su misma religión, sus mismas costumbres, etcétera, etcétera. Otro accidente importante histórico es que la cultura romana permite la idolatría, la inmoralidad, la esclavitud y el culto al César. Y es muy influenciada también por la filosofía y sabiduría griega. ¿Okay? Entonces, la cultura romana es una cultura que no busca imponer necesariamente sus creencias, sí pone algunas importantes como el culto al César, pero al mismo tiempo va absorbiendo lo que va añadiendo de otras culturas. Entonces, por ahí vemos que aparte de sus dioses romanos, ellos podían también creer en los dioses griegos, los dioses de Asia Menor, etcétera, etcétera. Entonces, es un sincretismo. Hay creencias de todo tipo, donde el Partenón de los dioses romanos se va añadiendo con los griegos, con los fenicios, etcétera, etcétera, ¿no? Por todo el mundo van agarrando cosas que creer. Y también vemos que las costumbres inmorales, pues también se van añadiendo a, a- a lo que sería todo el culto y toda la forma común de la vida en Roma, ¿no? Tanto la esclavitud y como el culto al César también. También es importante notar que este poderío romano que conquista todo lo que sería el mundo conocido, de alguna manera permite que exista una relativa paz, lo que se le conoce como la Pax Romana en latín. Y esto hace que, como han subyugado a todos los pueblos del mundo conocido, entonces no hay realmente guerras importantes que pelear. Sí hay insurrecciones, sí hay problemas, hay rebeldías por aquí y por allá, pero estas normalmente los romanos van a lidiar con esas mediante sus ejércitos y las van a aniquilar, van a acabar con ellas rápidamente y normalmente es una manera muy cruel de acabar con insurrecciones. La más conocida, por ejemplo, sería la crucifixión, que era el medio de pena capital más horrible que existía en ese entonces. Era una manera de avergonzar al vencido y también de escarmentar a aquellos que quisieran rebelarse contra el Imperio Romano. Y de esa manera, aunque fue una manera represiva, pues hubo una cierta paz romana. Y esto dio paso a que pudiera haber un entorno donde hubiera un florecimiento, digamos, en términos de infraestructura, de relaciones, de comunicaciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hubo una gran expansión del comercio donde hubo mercaderes que vinieron de todas partes del mundo y pudieron transportarse en medio del Imperio Romano sin tener muchos problemas. Claro, todavía seguían habiendo ladrones, etcétera, etcétera, pero no de la misma manera que era antes. Por ejemplo, también se crearon las carreteras, todos estos medios de comunicación, también las redes marítimas, los puertos, todas esas cosas que
de alguna manera ayudó a la expansión del comercio, la filosofía, pero también del evangelio, porque todo esto ayudó a que las personas pudieran moverse de un lugar a otro y con eso llevaban el evangelio. También a la hora de enviar cartas a las iglesias, pues lo hacían por medio de las vías de comunicación que el Imperio Romano había creado para tal motivo. Entonces, aunque crearon una paz romana por medio de la aniquilación de rebeldes de algún lugar, una cosa muy cruel, de alguna manera eso también ayudó para que el evangelio se pudiera expander de una manera, pues, prácticamente rápida. También otro punto importante en el antecedente histórico es que los idiomas principales, aunque el latín era el idioma, digamos, oficial del Imperio Romano, lo que más se hablaba era el griego, y este griego era del tipo koiné, que se le denomina al griego común, al griego popular. Entonces mucha gente hablaba ese griego popular, y eso es reflejado en los escritos del Antiguo Testamento. Los más de 5.000 manuscritos que existen actualmente, ya sean fragmentos o libros completos, están escritos en griego koiné, que es el griego que toda la masa de gente, la gente común podía entender. Entonces eso también ayudó a la expansión, a la adaptación y al adoptar los escritos del Nuevo Testamento. Muy bien. En términos de comunidad religiosa, los judíos, aunque estaban conquistados por el Imperio Romano, se les permitía conservar sus tradiciones y se les daba cierta autonomía. Entonces, por ejemplo, aunque tenían el templo que se había empezado a construir desde el año 516, pues tuvo ese auge en el tiempo de los macabeos, donde, por ejemplo, Herodes, los patriarcas herodianos ayudaron a hacerlo más grande y más adornado y pues era casi una maravilla del mundo conocido, ¿no? Era algo impresionante. Entonces eso también juntaba ahí a todos los prosélitos de todo el mundo que venían de la dispersión, de la diáspora, que vivían no en Palestina, en Israel, en Judea, sino en todas partes del mundo conocido. Y esto también creó que al tener una religión templo-centrista, le podemos llamar, donde se enfocaba todo esto en la adoración en el templo, todo el culto en el templo, entonces surgieron varios grupos religiosos en el área de Israel. Por ejemplo, los más famosos que conocemos son los fariseos. Este viene perdón, del hebreo perushim, que son los segregados. Estos eran unos religiosos que eran celosos en la observancia de las leyes y tradiciones y del Torah. Entonces, esta era gente que era sumamente legalista. Y aparte de la ley de Moisés, se basaban en muchas tradiciones que se fueron creando a través de los años. ¿Ok? Y Jesús les llama mandamientos de hombres, ¿no? Estos estaban vinculándose estrechamente con el templo y con las clases políticas y poderosas. Asimismo, tenemos, aparte de los fariseos, tenemos a los saduceos, también están relacionados con el templo. En este caso, ellos eran miembros de la alta sociedad. Ellos tenían muchas conexiones con gente adinerada, entonces eran altamente influyentes en las decisiones que se tomaban tanto en el gobierno como en la religión. Estos no eran tan legalistas porque tenían algunas diferencias doctrinales. Por ejemplo, no creían en la resurrección y no compartían la escatología de los fariseos, ¿no? Ellos tal vez no tenían esta idea de que, sí, como cuando habla Jesús, ¿no? De que le tratan de tentar acerca de un hombre que tenía una mujer que se casa con 7 hermanos, ¿no? Y Jesús los reprende con toda esta idea errónea de la escatología. Otro grupo importante eran los escribas, que también aquí se encontrarían los maestros de la ley. Estos se dedicaban a copiar la ley. Entonces ellos transmitían los rollos, los reescribían y los mantenían vigentes y, y en buen estado para todas las sinagogas de las diferentes regiones. Estos eran generalmente intelectuales, ah, otra vez se dedicaban a transmitir y preservar los documentos y también interpretaban la ley y la enseñaban al pueblo. Recordemos, por ejemplo, que Esdras era de un estilo también así, aunque era sacerdote, pero también tenía una función de escriba, ¿no? Entonces, esta era una tradición muy importante porque era la manera en que ellos podían conservar sus escritos. Otro grupo importante eran los esenios. Este grupo era un grupo religioso que decidió recluirse al área que ahora conocemos como el Mar Muerto o el área de Qumran,
Y si ustedes han oído un poco de las noticias, bueno, en los años 60 se encontraron los rollos del Mar Muerto, que es toda esa herencia de los esenios, am, que igual milagrosamente se puede corroborar todos sus escritos del Antiguo Testamento y concuerdan exactamente con el Antiguo Testamento que tenemos hoy en día. Y ellos era un grupo que buscaba excluirse de la contaminación de la religión establecida y del materialismo. Entonces ellos pensaban que todos los judíos, los fariseos, todos ellos se habían corrompido, entonces querían hacerse ellos puros, que ellos eran los que eran realmente ah, los que debían conservar la tradición de lo que se creía. Entonces ellos se excluyeron hacia esta área del Mar Muerto. Finalmente tenemos también el grupo de los celotes. Este era un grupo farisaico extremista. Si recuerdan, uno de los discípulos de Jesús que después se convirtió en apóstol era un celote. Este grupo era un grupo extremista que buscaba la independencia nacional y creían en el uso de la violencia. Así que eran como diríamos terroristas el día de hoy, como las FARC en Colombia, como otros grupos también terroristas en Latinoamérica. Y ellos pensaban que ellos eran el instrumento para traer la salvación, tanto religiosa como política. Para ellos la salvación no era espiritual, sino era realmente algo político, algo que eh, podían ellos hacer. En este caso podían derrocar el imperio romano y volver, por ejemplo, al tiempo de los macabeos. Entonces eran una organización que sus miembros se dedicaban al terrorismo. Y de hecho también algunos piensan que, por ejemplo, Barrabás, que fue soltado, era también un integrante de un grupo celote. Así que estos cuatro grupos eran tal vez los más representativos, es posible que hubiera otros, pero estos cuatro grupos eran los más representativos en los tiempos de Jesús. Ahora, déjenme contarles algunos antecedentes religiosos para entrar a lo que vamos a hablar un poco de la era de la expansión del Evangelio. Primero, ya habíamos mencionado que la cultura romana permitía todo tipo de cultos. Había dioses romanos, dioses griegos, había ídolos de varias naciones, de varios grupos, pueblos, entonces ellos aceptaban a todos. También aceptaban la filosofía y la sabiduría griega, y entonces ahí hacían una mezcolanza de creencias, ¿no? Que era bastante interesante y que a veces ocupaba a la gente. Había gente que se dedicaba solamente a eso, ¿no? Y bueno, cada región, aunque estaba conquistada por los romanos, tenía la libertad de poder adorar a sus deidades. ¿Ok? No tenían ninguna restricción en este caso, solamente que no podían tomar la ley en sus propias manos. Por ejemplo, los judíos no podían matar a Jesús, entonces por eso lo tenían que llevar a juicio, porque los romanos eran los únicos que podían ah, condenar a muerte a alguien. ¿Ok? También es importante recordar que los israelitas, ellos continuaban con un judaísmo legalista, donde la perniciosa observancia de la ley era lo necesario, lo suficiente para justificar a la persona. Ellos pensaban y creían que a la hora de obedecer la ley de Moisés, tenían la entrada gratuita delante de Dios. También el hecho de haber nacido judío garantizaba que la persona era miembro del reino de Dios. Y es por eso que ellos rechazaban a los paganos, eran tanto a los samaritanos como a los demás pueblos gentiles. Ellos no podían tener ninguna participación en el reino de Dios. Y para ellos también el Mesías era un actor político o militar, no era alguien espiritual que los viniera a salvar de su pecado, sino ellos pensaban que el Mesías iba a venir como un caudillo a conquistar a los ejércitos romanos y a liberarlos. Y bueno, pues ese es un poco el trasfondo, los antecedentes para entrar a lo que vamos a cubrir el día de hoy. Y para nuestra metodología de estudio, vamos a dividir este periodo, bueno, y también los que siguen, en 5 secciones. Entonces, primero vamos a hablar de cada periodo de los antecedentes políticos, históricos y culturales más importantes. Entonces, vamos a primero ver estos aspectos que nos van a dar el contexto de la historia de la iglesia. Después vamos a estudiar los movimientos y desarrollos religiosos más importantes. Después hablamos de las disputas doctrinales, herejías y prácticas religiosas más importantes. Después vamos a hablar de los personajes y grupos
de personas involucrados más destacados. Y después vamos a ver el impacto principal de este periodo en la historia de la iglesia cristiana. ¿Ok? Entonces vamos a dividir nuestra clase de hoy en estos 5 puntos importantes. Y también las siguientes 2 clases vamos a dividir cada uno de estos periodos por estos 5 puntos. Antecedentes, movimientos, disputas doctrinales y herejías, personajes importantes y el impacto que tuvo dentro de la iglesia cristiana y su desarrollo. Así que vamos a iniciar entonces hoy vamos a cubrir la era del Nuevo Testamento. Entonces vamos a cubrir el periodo del 30 al 33 hasta el año 100 más o menos después de Cristo. ¿Ok? Y aquí le puse 30 y 33 porque dependiendo si creemos que Jesucristo nació en el año 0, nació en el año 4 o en el año 3, dependiendo de cómo ah, tengamos las fechas, ¿no? Entonces, la idea es de que después de la muerte de Cristo, en ese tiempo, 50 días, cuando ya es el Pentecostés, hasta 100 años, que podríamos decir que es cuando ah, tenemos el último libro de la Biblia, que sería el Apocalipsis. ¿Ok? Los puntos principales que vamos a cubrir en esta era van a ser los siguientes. Primero, nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés, persecución y expansión de la iglesia, predicación del evangelio a judíos y gentiles, el poder del Espíritu Santo fortaleciendo a la iglesia, milagros y que autentican las señales. También vamos a ver del ministerio apostólico de Pedro, los viajes misioneros de Pablo, el rompimiento del cristianismo con el judaísmo, el centro de la iglesia que se traslada a Antioquía de Jerusalén, la subsecuente caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, las varias epístolas a las iglesias, empieza el martirio de los santos por medio de la persecución. Después vamos a cubrir las cartas de Juan a las 7 iglesias del Asia Menor, que se encuentran en Apocalipsis capítulo 2 y 3, y finalmente el Apocalipsis. Los principales textos que podríamos ver aquí sería Hechos 4:61 y Hechos 14, 21 y 22, que van a resumir más o menos este periodo de la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora también el enfoque de este periodo va a ser la proclamación del Evangelio y el comienzo de la persecución. Y es aquí donde vamos a también a distinguir que esta era la vamos a dividir a su vez en 2 periodos de tiempo bien diferenciados. Entonces vamos a hablar primero de la era apostólica primitiva, que es en donde se empieza a formar la iglesia, donde se empieza a estructurar y donde tenemos lo que sería la mayoría de la producción literaria, que se incluyen como las epístolas, los evangelios, y donde la mayoría de los apóstoles viven, trabajan, y después tenemos la era apostólica posterior, que ya tenemos un poco menos de actividad, pero aquí ya empieza un poco más la persecución, y aquí vemos un poco más también el trabajo del último apóstol, que sería Juan. Entonces vamos a dividir esto en 2 secciones. Pues vamos a empezar con la era apostólica primitiva. Muy bien, entonces tomemos nuestra metodología y empecemos a desglosar un poco esta era. ¿Cuáles son los antecedentes políticos, históricos y culturales más importantes? Primero, mencionábamos que Roma continúa dominando política y militarmente. ¿Ok? Sabemos que el Imperio Romano no se va a deshacer sino hasta el siglo V, así que todavía tenemos esta estructura romana vigente en todo este tiempo. Un personaje importante para la iglesia va a ser Nerón. Se convierte en emperador romano en el año 54 y dura hasta el 68 después de Cristo. Y él es importante porque él comienza la primera gran persecución contra los cristianos. También recordemos otra vez que la cultura y la filosofía griega eclipsan al mundo romano. Entonces, aunque Roma tiene mucha potencia, lo que es la cultura y filosofía permea gran parte de la cultura romana y esta acaba absorbiendo mucha de ella. Entonces, parte de esa cultura se hace parte de la cultura romana también. Otra cosa importante
es que los judíos, recordemos, los judíos siempre han sido un pueblo difícil. Y en este caso, para el año 66, forman un grupo bastante numeroso y deciden rebelarse contra Roma. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que los siguientes 4 años se convierten en una guerra sangrienta y dan como resultado una intensa persecución de judíos y de cristianos. Aquí los judíos huyen de Jerusalén, huyen de Israel también. Vemos que en el año 70 el general romano Tito conquista Jerusalén y la destruye totalmente. Y de esto vemos profecías de Jesús que hablaba de esto, cuando le enseñaban los muros del templo y todas las esculturas, y él dice, pues ven todo esto, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Y esto se cumple en el año 70. También otra consecuencia es que todas las sinagogas en Palestina fueron incendiadas. Entonces, esto acabó con la mayoría de la cultura sinagógica, de las sinagogas aquí en Israel. Por lo mismo, ¿no? Por el castigo tan severo que pusieron los romanos sobre los judíos. Y la destrucción del templo también fue algo catastrófico, ¿no? Como dice Jesús, ¿no? No dejaron, literalmente no dejaron piedra sobre piedra. Hubo fuegos, hubo desalojos, hubo robos, matanzas al por mayor, crucifixiones. Fue algo horrible. También otra cosa importante que vemos aquí en esta época es que la mayoría de los apóstoles fueron martirizados. De hecho, se cree que en la década de los 60 fue cuando Pedro y Pablo fueron martirizados. No tenemos tal vez tradiciones exactas acerca de los otros apóstoles, pero también en diferentes etapas, en diferentes lugares, fueron también martirizados en esta época. Y otra cosa también muy importante es que la idea del templo Estado judío de Palestina dejó de existir. Fue más o menos como le sucedió en el cautiverio, en el siglo sexto antes de Cristo, donde perdieron el templo, destruyeron y perdieron esa conexión con Israel, con Jerusalén, con el templo. Entonces eso fue también algo sumamente difícil para los judíos, especialmente para los judíos de la región de Palestina. ¿Ok? Algo también importante que no menciono aquí en estas notas, pero es también digno de recordar, es que todas las cartas que se tienen en el Nuevo Testamento, pues ninguna menciona ninguna caída de Jerusalén. Y es por eso que muchos piensan que estas cartas fueron escritas antes del año 70, que fue la destrucción de Jerusalén. Bueno, vayamos al segundo punto. ¿Cuáles fueron los movimientos israelíes religiosos más importantes? Bueno, tenemos el periodo apostólico que va del 33 al año 70, que presencia el cumplimiento de Hechos 1:8. ¿Qué quiere decir? Que esto, vemos aquí que empezó la predicación en Jerusalén, después se mueve a Samaria, después a Judea y después a todo el mundo, en este caso todo el mundo conocido, ¿no? La predicación del Evangelio se expandió por todos lados. También vemos que la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, fue fundada el día del Pentecostés. Ahí es cuando los 120 están reunidos y el Espíritu Santo llega, dice que eran como lenguas de fuego. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos al unísono empiezan a hablar en distintas lenguas, pero también empiezan a compartir el Evangelio. Aquí es donde Pedro se le da un enfoque principal cuando da su discurso en Hechos 2, y desde aquí también se le conoce que es el apóstol a los judíos. Él se enfocó mucho en los judíos, aunque también tuvo la experiencia de poder ir con Cornelio, ¿no? Y predicar el Evangelio también a ellos. Vemos también que gracias a esta predicación en Hechos 2, muchos judíos creen. También se nos dice por todo Hechos, ¿no? Que mucha gente dejó la religión, hasta los mismos sacerdotes también, ¿no? Dice que dejaban su sacerdocio y eran obedientes a la fe también. Y la iglesia en ese entonces crece rápidamente en Jerusalén.
Y es aquí donde llegamos a Hechos 5, Hechos 6, donde ya empiezan a surgir problemas con las viudas y con los judíos helenistas. Entonces aquí es donde son ordenados los primeros diáconos. Recuerdan, tenemos a Esteban, tenemos a Felipe, tenemos a Nicanor, etcétera, etcétera. Entonces vamos siguiendo un poco la línea de tiempo que nos muestra Hechos. Vemos también en Hechos 7 que también Esteban, él está lleno del poder del Espíritu y él es afable en predicar y eso le causa problemas. Y vemos que en Hechos 7 Esteban es apedreado y se convierte en el primer mártir cristiano. No sería el último. Y ahí empezó la persecución del cristianismo por los judíos. Recuerdan que había un hombre llamado Saulo el que empezó a dirigir toda esta persecución. Entonces, esta persecución es del cristianismo, pero es hecha por los judíos mismos, no es todavía por Roma, es hecha por los judíos. Entonces, en este caso, esto provoca que la gente huya. Si vemos en Hechos 8, nos dice que la gente, que hubo una gran persecución y la gente salió de Jerusalén, pero dice que a donde iban, ellos predicaban el Evangelio, ¿no? Y vemos también aquí en Hechos 8 que Felipe va a Samaria y él también empieza a convertir. También vemos en Hechos 9 la conversión de Pablo, ¿verdad? Va el camino a Damasco y también se le aparece una visión, se le aparece Jesús y eventualmente él se rinde a la visión celestial y es llamado por Dios como apóstol a los gentiles. También vemos en Hechos 10 como Pedro, ah, por medio de una visión, es llevado a donde está Cornelio y es así como Dios trae también salvación a los gentiles, ¿no? Fue el primer gentil convertido y bautizado en el Espíritu, digamos, Espíritu Santo, y no sería otra vez el último. También vemos después Hechos, en los versículos, perdón, en los capítulos siguientes de Hechos, donde la iglesia en Antioquía empieza a ser la iglesia más importante, donde se concentra a los profetas, los evangelistas, y ahí es donde Bernabé va por Saulo y van a esta iglesia. Y esta es la iglesia que los envía a ellos a sus viajes misioneros. Recordemos también que en ese entonces Jacobo, que es el hermano de Juan, es muerto a espada por Herodes. Recuerden también que en ese entonces Pedro lo meten a la cárcel, pero un ángel milagrosamente saca a Pedro de la cárcel. Y de aquí también nos movemos a ver cómo Pablo y Bernabé son comisionados y son enviados a su primer viaje misionero y son enviados desde Antioquía de Siria, ¿okay? Donde estaba la iglesia. Y eso es por ahí del año 47. Entonces ya han pasado varios años donde ya Pablo ha conocido mejor el Evangelio. En Gálatas nos habla un poco más de esa experiencia, ¿no? De todo lo que hizo para informarse bien del Evangelio, para hablar con los discípulos, para tener todo esto listo, para poder viajar. De aquí vemos que el centro de la iglesia, entonces, se va de Jerusalén a Antioquía. Y después de aquí, el Evangelio se dirige hacia el occidente. Si seguimos los viajes misioneros de Pablo, vemos que muchas de las iglesias, los lugares que tocó están en Asia Menor. También toca en Grecia y también va en Roma. Y cada vez que llegan a ciertos lugares, vemos que encuentran persecución. Acá hay gente que cree que se une a la iglesia, hay todavía persecución de parte de los judíos, aunque con excepción de Filipos y Éfeso. En estas partes también vemos que hay persecución por parte de los gentiles. Recuerden que en Filipos los perseguían por haber sanado a una muchacha que tenía un espíritu divino. En Éfeso los persiguen porque están predicando en contra de Diana de los Efesios. Pero generalmente la persecución era por parte de los judíos. Después llegamos a Hechos 15, el año 49. Se junta el concilio de Jerusalén y entre ellos llegan al acuerdo de que para ser salvos ningún cristiano gentil tiene que convertirse al judaísmo o ser circuncidado. Solamente se les restringe que no coman de ahogado la sangre y que se aparten de la fornicación. A pesar de que Roma consideraba el cristianismo como una secta del judaísmo, el cristianismo empieza a separarse del judaísmo gradualmente. Entonces aquí vamos viendo más roces contra los judíos, ellos se vuelven más violentos y empiezan a perseguir más a los misioneros. Y eso vemos en el segundo y el tercer viaje misionero de Pablo. Vemos aquí también que Pablo se empieza a enfocar más en los gentiles. Aunque sí iban a visitar a las sinagogas y hablaban con los judíos, más y más su enfoque se iba hacia los gentiles. Y es así como las iglesias que son mayoría gentiles se van
estableciendo, como el Evangelio va avanzando. Alrededor del año 59, Pablo es arrestado en Jerusalén, hasta que aquí llegamos a Hechos 20, Hechos 21, cuando él va a Jerusalén a cumplir unos votos. Él es arrestado, él pide ser extraditado a Roma para ser juzgado, y 3 años después, Pablo llega a Roma, vive bajo arresto en una casa, y no se nos dice nada, porque Hechos 28 ahí acaba. Pero según se cree que Pablo no fue su último final ahí. Parece que él confrontó al César y él fue puesto en libertad, posiblemente en el año 61, y después él regresó a cumplir su ministerio, parece que fue a España y finalmente fue martirizado en el año 64-66 por Nerón. Ujú. Y aquí vemos otra vez a Nerón, ¿no? Nerón empieza esta persecución intensa desde el 64 después de Cristo, después de un famoso incidente que se le llama el incendio de la ciudad de Roma. En este caso, muchos historiadores piensan que fue por culpa de Nerón mismo, que él incendió a la ciudad de Roma como un pretexto para empezar a perseguir a los cristianos. Y claro, se les echó la culpa a los cristianos de haber provocado ese incendio, y entonces esto creó la primera gran persecución del Imperio Romano contra los judíos. Eso también se le añadió la revuelta judía, que ocasionó que en el año 70 después de Cristo, tanto Jerusalén como el templo fueran destruidos y no pudieran ya ser el centro del judaísmo. De hecho, unos 50 años después, también los judíos fueron expulsados, ya no podían ni siquiera vivir en su propia tierra. Entonces también fue un problema muy grave para ellos. Pero aquí fue cuando empezó a haber una diferencia ah, acentuada del cristianismo y el judaísmo. Y aquí es donde el cristianismo encuentra hogar en lugares como Antioquía, como en Éfeso, Alejandría, en Egipto y en Roma. ¿Ok? Y eso es curioso porque si vemos que la persecución de los judíos contra cristianos hizo que ellos salieran de Jerusalén, pero después que la persecución fue de los romanos hacia los cristianos, el evangelio se extendió a todo el mundo conocido. Así que aquí nos hace pensar, ¿no? Que a veces no queremos que haya persecución, pero podemos ver también que la persecución de alguna manera trajo cosas positivas de alguna manera al cristianismo, porque eso permitió que se extendiera hacia todo el mundo, que las personas de veras tomaran su fe en serio y pudieran compartir el evangelio a otros. Entonces, no sabemos qué nos depara el futuro, pero tenemos el ejemplo de aquellos que ya han caminado en estos pasos y podemos ver su historia y su testimonio. Como ya he mencionado, la mayoría o casi todos los apóstoles, excepto Juan, habían muerto hacia el año 70. Algunos dicen que a lo mejor Tomás o a lo mejor Santiago posiblemente también podrían haber estado muerto después, pero son historias que no se pueden realmente corroborar. Pero también, como les decía, con excepción de las cartas juaninas, es posible que todos los libros del Nuevo Testamento ya hubieran sido escritos para el año 70 después de Cristo. Y eso es muy importante en términos de la defensa de las escrituras, porque muchos libros, ah, o ningún libro en la historia tiene un testimonio tan cercano a los hechos reales, a los hechos que sucedieron, que la Biblia. Todos los libros en la antigüedad y libros históricos, ah, de otros tipos también, todas historias son cientos de años después de los hechos, pero aquí estamos hablando de 30, 40 años después de los hechos que se escriben, se plasman por escrito, los evangelios, las cartas de Pablo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos esta herencia, una herencia bastante confiable, y es por eso que tenemos miles de manuscritos que también se pueden acercar a las fechas exactas de cuando se escribieron. Muy bien, pasemos rápidamente a las disputas doctrinales, herejías y prácticas religiosas más importantes en ese tiempo. ¿Ok? En este caso, entonces, vamos a hablar de que la mayoría de los asuntos doctrinales que vemos en esta época se enfocan en, primero, si Jesús era el Mesías realmente. Es algo que con lo cual se lucha, se predica
constantemente, tanto Pedro como Pablo como los otros apóstoles. También la realidad de la resurrección corporal de Jesús, muy importante. Si Jesús no resucitó, como dice en 1 Corintios 15, pues nuestra fe es vana, pero Cristo realmente resucitó y es la base de nuestra fe. También hablamos de la relación del cristianismo con el judaísmo, cómo eran distintos también. Vemos también en las epístolas, cómo no son compatibles esta idea de seguir la ley o seguir la gracia. También hablamos de que si la fe era el único requisito para la salvación, recordemos que también había judaizantes que querían regresar a la obediencia de los mandamientos, las ordenanzas de la circuncisión. Otro punto importante es que si un gentil debía de convertirse al judaísmo para ser salvo, se tenía que circuncidar, se tenía que guardar el sábado, etcétera, etcétera. Entonces era algo muy latente que se tenía que definir en esos tiempos. La relación entre la ley y la gracia también era un tema muy importante en ese entonces. La diferencia entre andar por fe y guardar la ley, asimismo. ¿Qué tanto podía uno diferenciarse de otro? Y todos estos puntos vemos que se centran en la persona y en la obra de Cristo. Si el sacrificio de Cristo es suficiente para salvarnos, o hay que hacer algo más, o es Cristo más. Y es por eso que viene el término legalista, ¿no? Cuando hablamos de que hay que tener a Cristo más, algo más para salvarte, entonces esto se convierte en legalismo. Algo importante también que colocamos aquí es que las iglesias, en su mayoría, se reunían en casas. A veces había algún lugar público donde se podían juntar, pero normalmente tenían iglesias en casas. Ujú. Así que ahora que venimos con la pandemia, otra vez a regresar casi como iglesias en casa, no nos sintamos raros, no sintamos que esto es algo nuevo, sino que es algo que estamos regresando otra vez. Entonces hay que redescubrir la manera en que los primeros cristianos llevaban a cabo sus labores de liturgia en los templos en casas. Asimismo, también vemos que todas las epístolas nos revelan varios asuntos importantes acerca de la doctrina y la práctica de la iglesia. Por ejemplo, cosas importantes que tenían ellos que saber es qué era el verdadero evangelio, qué contenía el evangelio. ¿Cuál era el uso y propósito de los dones espirituales? Por ejemplo, en 1 Corintios 12, 13, 14. El papel de las mujeres en la iglesia también era algo muy importante. Debían de participar o no, o cómo debían participar, etcétera, etcétera. La disciplina en la iglesia también. ¿Qué pasaba con aquellos que renunciaban a su fe por miedo o por pena o por otras cosas? ¿Cuál era la práctica de andar en fe diariamente? ¿Qué significaba esto de caminar en el Espíritu? La naturaleza y misterio de la iglesia. ¿Cómo es esto que la iglesia, aunque eran varias personas, era solamente un cuerpo? ¿Cómo funcionaba este cuerpo? La oración y la batalla espiritual. ¿Cómo reconocer que esto era ataques del enemigo contra el cuerpo de Cristo? El servidor dentro del cuerpo de Cristo también. ¿Cómo tú, en tu capacidad de siervo, debías ministrar al cuerpo de Cristo? La vida libre del poder del pecado. ¿Cómo debías también vivir una vida alejado del pecado? Y viviendo una libertad cristiana también, ¿no? La unidad y función dentro del cuerpo de Cristo y el trato con las religiones, filosofía y misticismo del mundo. Es muy importante porque ellos no vivían en una burbuja, vivían en un pueblo, y entre pueblos y entre paganos y entre todos ellos. Tenían que organizar, saber cómo vivir entre ellos. Otro punto importante era también el problema del legalismo. ¿Cómo podían lidiar con esta idea de que tenían que hacer más cosas? Es parte de estar en Cristo. La segunda venida de Cristo. ¿Va a venir Cristo ya o va a tardar en venir? ¿O qué hay que hacer con la mirada puesta en su inminente venida? ¿Cómo tratar a los falsos maestros y falsas enseñanzas también? El peligro de la apostasía. La necesidad también de líderes espiritualmente calificadas. Por ejemplo, en 1 Timoteo, en Tito, nos habla Pablo de los requisitos imprescindibles del líder espiritual, del pastor, del obispo. Así que vemos aquí las iglesias del Nuevo Testamento luchando desesperadamente con estos asuntos y escribiendo acerca de estos, de parte de las epístolas y de otros escritos bíblicos, para establecer tanto doctrina como práctica correcta. Bueno, aquí, ¿qué personajes y grupos de personas se destacan en este periodo primitivo de la iglesia? Bueno, pues vamos a tener a todos los apóstoles. Por ejemplo, Pedro, primer apóstol
judíos, Jacobo, medio hermano de Jesús, que fue el líder de la iglesia de Jerusalén. Pablo es el primer apóstol para los gentiles y también que escribió tantas cartas, tantas epístolas. Juan también, el que fue el último apóstol también, el anciano pastor, compañero de Pedro, y tantos personajes, ¿no? Tenemos a Bernabé, a Silas, a Lucas, a Timoteo, a Apolos, Priscila, a Febe, a Tito, tantos nombres que aparecen en cada una de las epístolas, en Hechos, que todos fueron fieles siervos de Cristo y de su iglesia. ¿Mm? Otros personajes importantes, los religiosos judíos, los líderes religiosos judíos, que buscaban destruir y acabar con el cristianismo. Y también hay que mencionar a Nerón, un emperador importante porque él pensó que podría destruir el cristianismo matando a los cristianos, pero ¿qué iba a saber él? Que solamente iba a hacer crecer más la iglesia de Cristo. Finalmente, el impacto principal de este periodo en la historia de la iglesia es que, primero, el Evangelio está destinado a ser proclamado en el poder del Espíritu Santo a todas las personas y en todas partes. Eso se nos decía desde Hechos 1:8. Y vemos que se está cumpliendo este mandato de ser testigos del Evangelio. Otra cosa importante es que la iglesia va a incluir tanto judíos como gentiles. No hay separación, no hay diferencia de personas o de etnias o de sexos. Ujú. También otra cosa importante es que la salvación era por fe, no es por obras. Algo importante también es que debe haber siervos espiritualmente calificados para el liderazgo de la iglesia. No puede cualquiera solamente aventarse al ruedo. Tienen que estar espiritualmente calificados, preparados. Otra cosa es que también los creyentes deben estar dispuestos a testificar y hasta morir por Cristo. Deben estar dispuestos, y como ellos, nosotros hoy en día también debemos hacer lo mismo. Los creyentes deben ser edificados en la palabra para crecer hacia la madurez espiritual. La persecución purifica a la iglesia y le impulsa a cumplir los propósitos de Dios. Y finalmente, vemos que no hay sustituto para los buenos maestros ni para la buena enseñanza. Y este periodo primitivo fue fundamental, porque aquí es donde tenemos todas las cartas escritas por los apóstoles, todas todo el trabajo misionero también, toda la evangelización que creó las bases para lo que vino después con la iglesia. Entonces este periodo es sumamente importante. Bueno, y ya tenemos este periodo, otra vez vamos a volar. Nuevamente no podemos detenernos mucho, pero vamos a brincar ahora a la era apostólica posterior. Vamos a cubrir los últimos 30 años del primer siglo de la iglesia. ¿Ok? En este caso, pues por lo mismo de las persecuciones, hay muy poca información confiable acerca de este periodo entre la caída de Jerusalén y el final del siglo primero. Tal vez lo más confiable que tenemos serían las cartas juaninas, serían las cartas, las epístolas juaninas y el Apocalipsis también. Y tal vez podemos pensar que las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis nos pueden decir también las condiciones en que se encontraba la iglesia. Y ahí hay podemos hacer podemos pensar que las iglesias del Apocalipsis fueron iglesias que realmente existieron. Este periodo se caracteriza por el esparcimiento de los cristianos alrededor de todo el mundo después de la caída de Jerusalén. También vemos que al cristianismo, una vez que se separa del judaísmo, que rompe con el judaísmo, se convierte en opositor directo a la adoración del emperador romano. Esto es muy importante porque antes tenías que decir César Curios o César es Señor. Pero ahora en Cristo no puedes decir eso, tienes que decir Cristo Curios. Cristo es Señor. Y eso te pone inmediatamente como enemigo del emperador romano. Y es por eso que la persecución de los cristianos aumentó dramáticamente. Una vez que no era nada más una rama extremista del judaísmo, sino que se reconoció que era un movimiento religioso separado, aquí fue que Roma tomó atención en esto y se enfocó en empezar la persecución contra los cristianos. Pero, ¿qué es lo que hizo? Que esta persecución hizo que la iglesia se estableciera, se fortaleciera y siguiera avanzando. Otra vez, empecemos con la metodología. ¿Cuáles fueron los antecedentes políticos, históricos y culturales más importantes?
Como hemos mencionado antes, Roma continúa predominando en la historia. ¿Ok? Vemos la sociedad se influencia por la filosofía y culturas griegas también. También vemos que como movimientos y desarrollos religiosos, el judaísmo se empieza a ostracizar, ostratizar. Este caso empezó a ser menos importante en comparación del cristianismo. En este caso se diferenció más del cristianismo, por ejemplo, en términos de la adoración, era una adoración sencilla, adoración en casas también, adoraban el domingo, que era el día del Señor, en vez de adorar el sábado. La manera en que la gente se conducía también era muy distinta. También vemos que después de Nerón tenemos un segundo periodo de intensa persecución que se lleva a cabo bajo el dominio del emperador Domiciano, que estuvo del 81 al 96 después de Cristo. Y él realmente quería que todos lo adoraran como Dios. Y de aquí también empezó esta idea de codificar el nombre de Roma como Babilonia. Entonces, cuando vemos también en las cartas que hablan, ¿no? Los creyentes en Babilonia los saludan, ¿no? Y esto nos puede decir que no es realmente la ciudad de Babilonia per se, pero nos está hablando de que están escribiendo desde Roma. Aquí también tenemos a Juan escribiendo sus cartas, sus epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, y también vemos el Apocalipsis. Y eso también refleja un poco la evidencia de la persecución, especialmente en capítulos 2 y 3, donde se nos habla de las iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis, que reflejan que algunas que dicen, no, o sea, no importa la persecución, tú te has mantenido fiel. Es un ejemplo, ¿no? Como en Esmirna, como en Filadelfia, como en otras más. Recordemos que Juan fue exiliado a la isla de Patmos debido a su testimonio. En este caso, él no fue martirizado, pero tal vez por su avanzada edad fue exiliado a esta isla de Patmos. Y él, antes de hacer eso, pues él estaba ministrando en Éfeso. Y es posible que también haya ministrado en cada una de las 7 iglesias a las que se les es escrita la primera parte del Apocalipsis. Aquí es lo que digo, que algunos piensan que Tomás también sobrevivió este periodo, fue a la India y predicó, y ahí fue martirizado, pero no hay registros fidedignos confiables, ¿no? Y aquí es donde vemos que aquí el Evangelio se extiende, más allá de esto, se extiende hacia África también, a Alejandría, a África del Norte, y ahí va avanzando también. Y esto va a ser un lugar también importante donde van a salir líderes muy importantes de la iglesia. Hablemos un poco de las doctrinas, herejías y prácticas religiosas. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué podemos aprender? Bueno, como decía anteriormente, podemos aprender mucho de lo que se creía en ese entonces, mayormente por lo que encontramos en los escritos de Juan. Y eso lo encontramos tanto en los evangelios como en sus epístolas, como en el Apocalipsis. Por ejemplo, en el Evangelio según Juan, vemos que el Evangelio está muy enfocado a demostrar la deidad de Jesucristo, a demostrar que Dios se hizo carne en la persona de Jesús, en las señales milagrosas también, en su mesianismo y en el enfoque de que todo esto fue hecho con el propósito de que las personas creyeran en Él. Y eso es lo que nos dice al final del Evangelio, ¿no? Que todo esto fue escrito para que creyeres en Él y creyendo en Él tengas vida en su nombre. Entonces vemos que esto es importante en el contexto de Juan, porque parece que había muchos que no creían que Jesús era Dios, que Dios había venido en carne, o los milagros de Jesús, o que había resucitado. Entonces podemos ver estos enfoques en el Evangelio de Juan. En la primera carta de Juan es muy parecido también. Por ejemplo, prácticas y herejías que había, por ejemplo, negar que no tenga una naturaleza pecaminosa. Y aquí vamos a ver un poco del gnosticismo que hablaba de que había dos ideas distintas, ¿no? Teníamos una naturaleza carnal y una naturaleza divina, por ejemplo. O de la necesidad de la comunión también, no debíamos tener comunión entre unos y otros. Ah, que uno no podía pecar, ¿no? Y esta es la idea de que si no pecamos, decimos que no pecamos, estamos siendo Dios mentiroso, ¿no? También, si dices que Cristo no vino en carne, negar la humanidad de Cristo, esa era otra herejía también que parece que estaba prevalente en el tiempo de que Juan escribe su primera epístola. Esta idea también de no amar al hermano
también habla de esto, ¿no? La incompatibilidad entre cosas del mundo y cosas de Dios. Cuando escribe no ames al mundo y las cosas del mundo, había que mucho sincretismo que estaba sucediendo. Vemos también los falsos maestros que niegan que Cristo vino en la carne. También vemos que había algunos que no creían que la salvación era solamente mediante la fe. Y finalmente, la idolatría. Vemos todo esto dentro de Primera de Juan. Segunda de Juan es también parecida. Vemos aquí que hay una necesidad de vivir una vida de amor a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Y otra vez ese rechazo y reprensión de esos falsos maestros que no enseñan el verdadero evangelio. Y finalmente en Tercera de Juan vemos que ah, habla de la necesidad de contribuir económicamente para el ministerio de los compañeros cristianos. Aquí hablamos cuando habla de Gallo, donde le dice que siga siendo generoso, que ayude a las necesidades de estos evangelistas itinerantes que van de un lado a otro también. Y la idea también de imitar lo que es bueno y no lo que es malo. Y esto es algo también que se encierra en la tercera epístola de Juan. Y finalmente tenemos también ah, las cartas a las iglesias, acá una de las siete iglesias del Apocalipsis. También aquí vemos que nos hablan de muchos problemas de la iglesia durante esta época. Aquí voy a resumir nada más muy brevemente lo que podemos ver. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, aquí la vemos, aquí abajito. La iglesia tenía una sana doctrina, tenía buenos programas, tenía muchas actividades, había sufrido, pero se mantenía perseverante. Pero ¿qué pasaba? Había dejado su primer amor, estaba haciendo las cosas solamente por hacerla, por llevar la tradición, no con ese primer fuego que habían tenido cuando habían conocido de Cristo. La iglesia de Esmirna es una iglesia que aunque era pequeña y aunque había sido grandemente perseguida y atacada por Satanás, es una iglesia que es muy rica en las cosas de Dios, aunque era una iglesia pobre. Y Dios iba a cuidar y a proteger esta iglesia. Vemos también la iglesia de Pérgamo, más arriba, una iglesia que ha resistido persecución, pero que ha tenido una doctrina contaminada. Ha comprometido la pureza sexual y ha promovido el libertinaje. Ya de aquí de aquella Jezabel, ¿no? Que ha dejado que entre a la iglesia y que entre en doctrinas equivocadas. Y también ha cooperado con el Estado, ha claudicado, ha hecho tal vez algunos arreglos ahí que comprometen su testimonio. Entonces, son problemas también que vemos que es posible que muchas iglesias hubieran tenido también en esa época con tal de tal vez evitar la persecución o algunos problemas con otros. Vemos la iglesia de Teatira también, ella tiene buena fe, buenas obras, fe, amor, pero también está corrompida, ¿no? En este caso, pecados sexuales. Vemos la iglesia de Sardis, tiene también reputación de buenas obras, hace las cosas bien, pero dice que también, ¿no? Hay mucha muerte espiritual. Vemos también la iglesia de Filadelfia, es una iglesia que es fiel, una iglesia fiel a la palabra. Y finalmente la iglesia de la Odisea, una iglesia que es liberal, humanista, es apática, es la iglesia tibia, que dice, no, yo tengo rico, yo soy rica, yo me he enriquecido, no necesito nada, pero necesita arrepentirse. Entonces vemos todos estos puntos son ah, puntos que podemos nosotros encontrar en cada una de las iglesias que se encontraban en esos tiempos, ¿no? Que son ejemplificadas por medio de estas 7 iglesias del Apocalipsis. Y aquí es donde podemos ver esto, no podemos ver un cuadro descriptivo. Cristo desea que su iglesia primero sea dedicada en amor a Cristo y su palabra, sea confiable a través de persecuciones, se decida a mantener sana doctrina, se decida a tener pureza, depende del Espíritu Santo totalmente, sea fiel a la palabra y al amor entre hermanos y ministre fervientemente para Cristo también. Aquí también vemos que surge una herejía muy importante que va a seguir también en el siguiente periodo, que es el gnosticismo. Esta era una falsa filosofía, una falsa religión, viene principalmente de los griegos, y las principales enseñanzas que aquí vemos es que hay para la persona que pueda ser salva, necesita tener un conocimiento o un alumbramiento especial. O sea, no es nada más meramente conocer por conocer, sino que necesitas tener un cierto conocimiento especial, un conocimiento superior, un alumbramiento interior, que pueda salvarte de tu malvado cuerpo, en esa separación de que lo físico es malo y lo espiritual es bueno, esa dualidad
que ellos creían. También hablaba de que el conocimiento y no la fe en Cristo era el camino para llegar a Dios. La fe no era suficiente, sino que tú tenías que tener conocimiento, ese conocimiento profundo. Y solamente los conocidos, los que conocían ese alumbramiento, podían realmente ser salvos. Otra también que decían que el cuerpo era malo, toda la materia era malo, y por eso que los pecados del cuerpo eran normales. Entonces, pues tú pecabas, no importaba porque se quedaba en el cuerpo. Y el cuerpo podía ser tratado también severamente. Aquí es donde vemos también estas ideas de que tenías que ser masoquista, tenías que golpear tu cuerpo, tenías que autoflagelarte, tenías que hacer algo para infligirle dolor a ese cuerpo que era malo, que era pecaminoso. Y eso también te traducía en que como el cuerpo era malo y Jesús era bueno, Jesús no podía haber tenido un cuerpo verdadero. Entonces, por ende, no era totalmente humano. Y esto vamos a ver que después se desprenden otras doctrinas, otras herejías para los siglos segundo y tercero, que van a decir que Cristo no es realmente humano, o no está realmente divino, o una combinación de ambas, etcétera, etcétera. Ah, los grupos y personajes principales en esta época, vamos a tocar varios importantes, unos que fueron activamente partícipes de aquí y otros que empezaron su ministerio. Bueno, podemos empezar con Juan, el apóstol, y él fue el apóstol principal en este periodo, fue prácticamente el último apóstol que quedó. Ujú. Y aquí vemos que tuvo una gran contribución, que fueron sus epístolas juaninas, Apocalipsis también, y podríamos también hasta incluir el Evangelio, ¿no? Otro personaje importante, como habíamos mencionado, es el emperador Domiciano. Él llegó a un punto donde requería que él fuera realmente adorado, venerado como un dios, que se le ofrecieran sacrificios. Y al ver que los cristianos se negaban a hacer eso, en su odio ciego, él instigó el segundo periodo de intensa persecución de los cristianos. Entonces, todo el Imperio Romano, y aquí vemos también historias de mártires, que aunque no tenemos el nombre de ellos o realmente mucha información, vemos que ellos fueron martirizados en este periodo, un periodo muy difícil. Otro personaje importante también en este periodo es Josefo. Josefo era un historiador judío quien defendió el judaísmo frente a los romanos. Y él escribió dos volúmenes muy importantes que se llaman La historia de los judíos. Y aquí da muchas referencias históricas de tradiciones y creencias judías, pero también da referencias históricas acerca de Santiago, de un tal Jesús también. Entonces aquí tenemos también una referencia no bíblica de que Jesús realmente existió. Otro personaje importante sería Tácito. ¿Por qué es importante él? Él es un historiador romano y él hace la historia de la civilización romana de los emperadores, pero importante para nosotros es que él hizo referencias específicas a Cristo. Él habla de un grupo que se le denomina cristiano y que ellos dice que oran a un tal Cristo y que ellos se reúnen en un domingo porque dicen que el tal Cristo resucitó y que ellos también hacen cosas que son buenas y no se corrompen como los demás. Entonces él habla de todo ¿no? Esta idea de un hombre que murió en manos de Pilato y de que dicen que algunos que resucitó. Entonces, Tácito, ahora que sí, sin querer queriendo, menciona toda esta referencia, la segunda referencia no bíblica acerca de que Jesús realmente existió. Hubo un Jesús realmente histórico. Otros personajes importantes que a lo mejor no toman mucha importancia aquí, más que nada porque no tenemos muchos escritos de ellos, tal vez se mencionan brevemente a alguna otra persona. Entre ellos serían Clemente de Roma. Él fue un líder gobernante de la iglesia de Roma. Y él fue uno de los que sufrió el martirio bajo el emperador Domiciano. Clemente escribe dos epístolas a la iglesia de Corinto. Y estos son los primeros escritos que tenemos después de la época del Nuevo Testamento. Estos surgen después de su martirio, ¿no? En este caso. Y en este caso, vamos a hablar después un poco más de los padres de la iglesia, y ellos van a ser muy importantes porque ellos van a citar los escritos del Nuevo Testamento.
Y de hecho ellos son tan importantes, sus escritos son también tan importantes, y sus citas de los evangelios y de las cartas de Pablo, que si no tuviéramos ningún otro manuscrito del Nuevo Testamento, solamente por las citas que ellos hacen del Nuevo Testamento, de los escritos de los apóstoles, podríamos tener el Nuevo Testamento completo. Así que vemos que bueno, en la carta, la Corinto que él escribió, él habla de todas estas citas, de todos los apóstoles que conoció, también habla de los ancianos, de los obispos, habla también de Pablo, ¿no? De los 12 encarcelamientos que él tuvo y de otras ideas principales también. Él fue alguien muy importante en los primeros años que no se tuvo mucha información hasta después de su martirio, ¿no? Se encontraron estas dos cartas a la iglesia de Corintio. Otro personaje importante sería Ignacio. Él fue un obispo en la iglesia de Antioquía en Siria. ¿Okay? Este fue otra vez alguien importante que fue arrestado y fue llevado a Roma donde sufrió martirio. En sus cartas él enfatiza obediencia al obispo ah, antes que a los gobernantes y él también en sus escritos enseña contra el gnosticismo. Y también él es parte importante de esta idea de la eclesiología. Él habla del orden gubernamental de la iglesia, donde está el obispo, los ancianos y los diáconos como un orden eclesial dentro de la iglesia. Otro importante es Policarpo. Él era obispo de la iglesia de Esmirna. Y este fue uno de los mártires que estuvo dispuesto a morir, uh, los primeros que estuvo dispuesto a morir, ¿no? Por su fe en Cristo. Él conoció al apóstol Juan, él parece que él tuvo una relación cercana al apóstol Juan. Él escribe una carta a la iglesia de Filipos y él también hace muchas citas y menciones tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y muchos de sus enfoques, de sus escritos, se enfocan en el vivir diariamente el cristianismo de una forma práctica. Papias es también otro personaje importante. Él es un obispo de la iglesia de Hierápolis, en Frigia, esta es en Asia Menor. Posiblemente él conoció a Juan. Y él escribió acerca de la vida y de las palabras de Jesús. Él también nos habla de que Marcos escribe su versión del Evangelio como intérprete de Pedro. Y también vemos aquí las primeras ideas del punto de vista premilenial, del regreso de Cristo. Uno de los primeros testigos de esta idea escatológica del punto de vista premilenial. De que Cristo viene después del milenio. Antes del milenio. Ok, bueno, finalmente vamos a tocar unos puntos rápidos antes de terminar nuestra clase. Ya nos fuimos un poquito de tiempo, pero ya casi terminamos. ¿Cuál fue el impacto de este periodo? Bueno, hubo varias tendencias significativas. Primero, que el cristianismo fue rechazado y para tener movimiento hubo mucha persecución de los cristianos. Entonces esto fue importante porque esto fue un patrón que siguió en los siguientes años y siglos del cristianismo. La Gran Comisión podía ser solo cumplida a través de personas fieles y obedientes, ministrando en el poder del Espíritu Santo. ¿Okay? Así que esto de la Gran Comisión no es para gente débil, para gente tibia, sino que realmente es para gente fiel y obediente que está trabajando llena del Espíritu Santo. Y lo vemos en cada uno de los mártires y de los padres de la iglesia, líderes que sufrieron martirio en ese periodo. También vemos que algo importante es que las doctrinas del cristianismo, incluyendo la deidad y la unidad de Cristo, tenían que ser definidas, preservadas y mantenidas puras. Esto es muy importante porque vamos a ver en la próxima clase que empezaron a surgir herejías e ideas raras acerca de si Jesús era Dios o no era Dios, si era divino o era solamente un humano, un semidios, etcétera, etcétera. Entonces, era importante mantener realmente las doctrinas claves, doctrinas importantes, puras y preservarlas lo más posible. También vemos que el cristianismo no iba a ser fácil para los verdaderos cristianos. Ahí era bien importante recordar que si tú decías que Cristo era el Señor, estabas negando que César era Señor. Y eso era como ponerte la soga al cuello. Y podía ser perseguido. Ahorita se nos olvida porque decir Cristo es Señor es muy fácil hoy en día. Pero se nos olvida que para esos cristianos era cuestión de vida o muerte. Igual el bautismo, para el bautismo, para los cristianos del primer siglo, el bautismo era decir públicamente, yo sirvo a Cristo, yo no sirvo a César.
Y eso también podía meterlos en problemas, podía llevarlos a la muerte, al martirio. Y tenemos que recordar esa importancia que tenía para ellos y tiene que ser importante para ahora, para los cristianos del día de hoy. Finalmente vemos que el rompimiento de la iglesia con el judaísmo se completa en este periodo. Ya no se puede confundir el cristianismo como una secta del judaísmo, sino que ya son religiones, digamos, movimientos separados uno del otro. Aquí vemos que el judaísmo pues va siendo menos importante y siendo menos perseguido en ese sentido. Finalmente, también vemos que hay por lo menos dos fuentes extrabíblicas que son la sustancia de la realidad histórica de Jesucristo. Tenemos a Josefo, que él menciona a Jesús, a sus creyentes, a sus seguidores, y también tenemos a Tácito, que habla acerca de un tal Cresto y de toda esta historia. Así que aquí esto es muy importante, porque hay gente que a lo mejor no cree en la Biblia, pero sí van a tener que creer que hay fuentes no bíblicas que también hablan de Cristo. Y finalmente, la doctrina y la práctica en la iglesia tienen que ser evaluadas según las normas de Cristo y de la palabra, no según otras iglesias y religiones. Y esto se va a hacer más importante, más fundamental cuando vayamos a la siguiente clase, cuando empecemos a ver que empiezan a surgir movimientos, o empiezan a surgir creencias seminósticas, herejes, y que se empiecen a meter dentro de la iglesia y a contaminar y a combinar todas esas cosas, ah, que es el enemigo ahí atacando, infiltrándose, tratando de destruir a la iglesia. Así que hay persecución por fuera, pero también por dentro. Entonces, esto se va a hacer más patente en lo que vayamos avanzando para la clase que sigue.